Hola amantes de los maestros animales. Para los que no me conocen, me presento, soy Ángel, uno de los creadores de Conciencia Animal, Comunicación entre Especies. El día de hoy te hablaré de un tema que seguramente te resulte muy incómodo por la información que te voy a compartir. Te hablaré sobre el especismo. Vamos con la intro. Quizás nunca escuchaste este término. Acá está su significado. El especismo es una forma de discriminación basada en la pertenencia a una especie. Implica tratar a los miembros de una especie como moralmente más importantes que los miembros de otras, incluso cuando sus intereses son equivalentes. Es muy probable que estés acostumbrado y que este proceso se haya convertido en algo inconsciente, y todo lo que existe en tu sistema de creencias referente al acto de comer incluya productos que salen de una fábrica, vegetales, frutas, legumbres, cereales y animales en sus productos derivados. Estoy seguro que amas a los animales, porque ellos también tienen la capacidad de dar amor incondicional y no importa quién seas, de dónde vengas o cuál sea tu pasado, ellos están ahí siempre a tu lado. En algún momento de tu vida te programaron para ver como mascotas a ciertas especies y dentro de esa programación te hicieron ver como comida a otras especies más. Sabemos que todos los maestros animales tienen las mismas necesidades. Por ejemplo, quieren ser felices, quieren sentirse libres en su entorno, quieren una vida tranquila y en paz. También sabemos que son seres sintientes y así como disfrutan también sufren, como tú o como yo. Quizá nunca te habías cuestionado por qué haces lo que haces, y esto engloba muchas acciones que solamente hacemos por repetición o mecánicamente, sin conciencia de por qué lo hacemos. Al ver que los demás lo hacen o porque nuestros padres lo hacen o porque los padres de nuestros padres también lo hicieron, en gran parte esto se refuerza con la mercadotecnia, que te bombardea para que creas que necesitas ciertos productos para alimentarte y nutrirte. Con esto me refiero a pollos, pavos, peces, crustáceos, moluscos, cerdos, vacas y todos sus derivados. Si tienes despierta tu conciencia y en el fondo sabes que no es correcto comer cadáveres de animales, te felicito, porque muchas personas viven una vida completa sin sensibilizarse de lo que realmente es. Comer animales nunca logran conocer el alma de un animalito. Simplemente no los ven como seres, los ven como algo inferior y no sienten nada al respecto. Ahora, el siguiente paso es poco a poco desapegarnos de esa energía de sufrimiento y derramamiento de sangre, porque eso es lo que realmente es. Todo animal que llevas de tu plato a la boca muere de una manera violenta y durante su vida sufren, en condiciones no aptas para la vida. Y toda esa energía de sufrimiento es lo que te hicieron creer que es alimento. En un momento regresamos con el video. Comenta qué tal te está pareciendo la información. Si te está gustando, no olvides suscribirte. Y si quieres saber algún tema en especial sobre la espiritualidad del reino animal, déjamelo en los comentarios para que juntos comprendamos esta infinita información que nuestros compañeros cósmicos con mucho amor y cariño nos comparten. Ahora sí, regresamos. Te programaron para creer que de los animales obtendrías proteína, algo de lo que es una gran mentira. Los animales como los elefantes, rinocerontes, búfalos, bueyes, son de los animales con enorme masa muscular y la proteína que necesitan la obtienen de las plantas, hierbas, cortezas, ramas,
Ellos en comparación al cuerpo humano comparten características físicas similares en dientes y sistema digestivo. No es tan fácil cambiar nuestro sistema de creencias porque se encuentra grabado en la mente subconsciente. Y otro aspecto es que el ego siempre quiere sobresalir y es por eso que comemos proteína animal para que nuestros músculos crezcan y sentirnos mejor para los demás. Usamos adornos hechos con animales para tener estatus social. Los usamos como transporte de carga porque para nuestro ego ellos son inferiores. Los mantenemos encerrados y los entrenamos para que hagan lo que nosotros queramos, porque para nuestro ego ellos son entretenimiento. Te lo repito nuevamente, todo parte del sistema de creencias con el que te programaron. Si vivieras en China, sería normal que comieras perros y ratas porque desde pequeño eso te habrían programado tus familiares. En ciertas religiones las vacas son sagradas y no las consumen porque así los programaron. En las Islas Feroe en Dinamarca tienen una tradición donde cada año se reúnen adultos, adolescentes y niños para realizar la brutal masacre de miles de calderones grises o delfín gris. Y esto lo hacen porque generación tras generación los fueron programando. Básicamente nuestro sistema de creencias hace que no cuestionemos lo que hacemos. Si perjudicamos a algo o a alguien, se convierte en algo normal. Así como nos programaron, también podemos desprogramarnos de todas esas creencias obsoletas que lo único que hacen es que nos convirtamos en depredadores y acabemos con nuestro hermoso planeta. Y por supuesto a sus maravillosos seres que equivocadamente les llamamos animales. Deseamos que en un futuro todo el mundo, no coma animales por la misma razón que no se comen a su animal de compañía. Si te ha gustado esta información, dale like, suscríbete, activa las notificaciones y si quieres saber algún tema sobre la espiritualidad de los maestros animales, déjamelo en los comentarios. Si te gustaría saber más sobre la espiritualidad de los animales, te recomiendo estos videos.